¿Por qué una ciudad puede quedar sumida en la oscuridad y perder su futuro tras solo unos cuantos misiles? Imagina por un momento que vives en Yarkov, Pokrovsk, Odessa o Chernigov. Un día cualquiera, en cuestión de minutos, una nueva oleada de ataques masivos apaga la electricidad, silencia los motores y siembra el miedo. No se trata solamente de un daño puntual. La destrucción sistemática de subestaciones, almacenes, fábricas y rutas vitales está cambiando la vida de millones de personas. Es un cambio que ocurre ante los ojos del mundo, pero que solo se comprende en toda su magnitud cuando se vive desde adentro. Cada impacto deja a familias sin calefacción, hospitales en penumbra y negocios paralizados. Las noches se vuelven interminables y el terror acecha en cada esquina. La guerra ya no se libra solo con balas y tanques, sino también con energía, logística y economía. Es un asedio que se siente en cada rincón, desde los hogares más humildes hasta las grandes fábricas que sostienen la economía local. Mientras los titulares internacionales se concentran en los avances del frente, el verdadero campo de batalla ha cambiado de forma radical. Ahora es la infraestructura. El objetivo no es únicamente vencer militarmente, sino también hundir la moral, paralizar la economía y forzar a la población a vivir en el caos. El asedio energético se convierte en un arma tan poderosa como cualquier arsenal militar. Si no entendemos a fondo esta estrategia, corremos el riesgo de subestimar el verdadero impacto de la guerra, no solo para Ucrania, sino para la estabilidad global. Lo que hoy ocurre en estas ciudades podría tener consecuencias mucho más profundas de lo que imaginamos. Es una advertencia silenciosa para el resto del mundo. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este asedio energético? ¿Y qué significa realmente para quienes intentan sobrevivir día tras día? ¿Qué se siente vivir bajo el acecho constante de la oscuridad y la incertidumbre? Lo que comenzó como una guerra de posiciones se ha transformado en una lucha de desgaste total. La pregunta crucial ya no es solo quién avanza unos metros en el frente, sino quién logra sobrevivir al agotamiento sistemático de sus recursos vitales. En este nuevo escenario, cada día es una prueba de resistencia. La táctica rusa ha evolucionado drásticamente. Durante los primeros meses, los ataques parecían dispersos, pero ahora se han convertido en campañas metódicas dirigidas a la infraestructura más esencial del país. Aeródromos, subestaciones eléctricas, depósitos de combustible y centros logísticos han pasado a ser objetivos estratégicos. Cada explosión nocturna en ciudades como Yarkov o Poltava busca minar no solo la capacidad de respuesta, sino también la moral colectiva. En este nuevo escenario, la logística, la energía y las comunicaciones son tan decisivas como los tanques o la artillería. Sin suministros, sin electricidad, sin la posibilidad de coordinar movimientos, los ejércitos quedan expuestos y la defensa se desmorona. Por ello, la destrucción de rutas de abastecimiento y redes eléctricas se ha convertido en el núcleo de la estrategia actual, no en un daño colateral. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el asedio de Leningrado demostró cómo la destrucción de suministros y rutas logísticas puede quebrar la resistencia de toda una ciudad. Las ciudades viven bajo amenaza constante, tanto de día como de noche. En la penumbra, drones y misiles acechan, dejando barrios enteros sin luz, hospitales sin energía y comunicaciones interrumpidas. Las imágenes se repiten una y otra vez. Explosiones que iluminan la noche, alarmas incesantes, familias que buscan refugio entre cortes de agua, frío y miedo persistente. Es la rutina de la guerra moderna. La vida cotidiana de la población civil se ha transformado en una batalla invisible. La moral se pone a prueba cuando cada día implica buscar alimento entre apagones, cuando los niños estudian bajo la luz de linternas y cuando el futuro depende de cuánto más pueda resistir la infraestructura. Millones han perdido su rutina, su seguridad y, en muchos casos, la esperanza de una pronta normalidad. Los ejemplos abundan. En Mariupol, familias enteras pasaron semanas sin acceso a agua potable ni calefacción, dependiendo de la ayuda de vecinos y voluntarios.
Ignorar este cambio profundo en la naturaleza del conflicto es no entender el verdadero costo humano y material en juego. Subestimar el impacto de la guerra contra la infraestructura conduce a errores de cálculo sobre la duración, el alcance y las posibilidades reales de resolución. La historia lo ha demostrado en conflictos como el de Siria, donde la destrucción de hospitales y plantas de energía prolongó el sufrimiento mucho después de los combates. Pero, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas y a largo plazo de esta guerra contra la infraestructura? Es el momento de examinar cómo la vida y la capacidad de resistencia de ambos bandos están siendo transformadas y qué escenarios se abren ante la prolongación del conflicto. Para comprender el impacto real de esta estrategia, hay que observar tanto el frente militar como el día a día de la población. Solo así se revela el alcance total del desafío que enfrenta Ucrania y sus aliados. Un corte de energía en una ciudad industrial puede significar la pérdida de miles de empleos, la paralización de trenes que transportan ayuda humanitaria y el colapso de hospitales que dependen de respiradores eléctricos para salvar vidas. Apagones, trenes inmóviles y fábricas en ruinas. Así se vive ahora en Ucrania. La guerra ha invadido cada rincón de la vida diaria. Ya no se libra solo en el frente, sino también en las calles y hogares de millones. El ejemplo de Yarkov es emblemático. Tras 4 días de bombardeos continuos, barrios enteros han quedado sin electricidad ni transporte. Las autoridades pelean por restablecer servicios básicos, pero la ciudad oscila entre la oscuridad y el miedo. Evacuar o recibir atención médica es una odisea. Rutas y hospitales están saturados, al borde del colapso, por la falta de energía y el acecho de nuevos ataques. Odesa, otro blanco estratégico, sufre ataques metódicos contra instalaciones militares, almacenes logísticos y, crucialmente, sus puertos. El comercio marítimo está paralizado. Las comunicaciones y el transporte se ven gravemente afectados por daños en la red eléctrica. La llegada de suministros vitales se ha vuelto incierta, reforzando el sentimiento de aislamiento entre la población. Los pescadores ya no pueden salir a faenar. Los comerciantes ven cómo sus mercancías se pudren en almacenes sin refrigeración, y las familias dependen de generadores portátiles. En Chernígov y otras ciudades, la emergencia es aún más aguda. Hospitales destruidos y estaciones de emergencia inutilizadas han dejado a miles sin acceso a atención médica. Los equipos de rescate apenas llegan a tiempo, y muchos temen quedarse incomunicados. Cada ataque agrava la crisis humanitaria, que crece y se intensifica día tras día. En ciudades como Mariupol, la ayuda humanitaria se convirtió en el único salvavidas para miles de personas atrapadas. El impacto psicológico es demoledor. El miedo y la desinformación desgastan la moral de civiles y militares. El agotamiento se refleja en quienes esperan horas por ayuda o buscan noticias de familiares. La incertidumbre se ha vuelto rutina, tan opresiva como el estruendo de la artillería. En la guerra de los Balcanes, este desgaste psicológico llevó a una oleada de desplazamientos masivos y pérdida de confianza en las instituciones. Las Fuerzas Armadas ucranianas ven mermada su capacidad de maniobra. Los ataques a nodos logísticos y vías férreas dificultan mover tropas y suministros. Reemplazar vehículos y reparar equipos dañados es cada vez más peligroso y costoso. En la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja falló en parte porque las líneas logísticas se extendieron demasiado y fueron saboteadas por la resistencia local. Todo esto empuja a Ucrania al borde del colapso infraestructural, con el riesgo de aislar regiones enteras, perder capacidad defensiva y provocar un sufrimiento civil inmenso. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podrá resistirse bajo estas condiciones? ¿Y cuál es el margen real de maniobra para sus líderes? Un escenario similar ocurrió en la crisis de energía de Venezuela, donde los apagones prolongados paralizaron la economía y provocaron un éxodo masivo. Mientras la infraestructura se tambalea, la presión crece no solo sobre el gobierno ucraniano, sino también sobre la moral colectiva. La siguiente fase dependerá tanto de la capacidad de adaptación como de la tenacidad de la población. La historia ha mostrado que la resiliencia civil
puede ser un factor decisivo. Durante el Blitz en Londres, la población mantuvo la moral alta a pesar de los bombardeos constantes y las carencias materiales. La guerra ha dejado de ser una serie de ataques aislados y se ha transformado en una estrategia de desgaste implacable. Ya no se trata solo de agotar ejércitos, sino de minar la paciencia, los recursos y la moral de sociedades enteras. El deterioro es insidioso. Se infiltra día a día, desdibujando los límites entre el frente y la retaguardia. Los civiles se convierten en soldados involuntarios de una guerra de resistencia. Ucrania resiente cada semana este peso creciente. Sus infraestructuras energéticas y logísticas, vitales para la vida cotidiana, son atacadas de forma sistemática. Ciudades como Yarkov sufren apagones constantes que paralizan hospitales, escuelas y hogares, haciendo que lo cotidiano se vuelva precario e incierto. Un solo ataque a una central eléctrica puede dejar sin luz a cientos de miles, como ocurrió en Kiev en la primavera pasada. Rusia apuesta por la asfixia lenta, evitando grandes ofensivas directas. Prefiere golpear con precisión los nodos logísticos y centros energéticos, forzando a Ucrania a invertir cada vez más en reparaciones y defensa, y menos en su capacidad ofensiva. Así, el enemigo espera que la resistencia ucraniana se desgaste desde dentro. Esta táctica recuerda a la estrategia de desgaste empleada durante la Primera Guerra Mundial, donde la victoria se buscaba agotando la capacidad del enemigo para continuar luchando. Frente a este asedio, Ucrania toma medidas drásticas. A partir del 1 de noviembre, lanzará un reclutamiento masivo. Todos los hombres entre 25 y 60 años serán registrados automáticamente como reservistas. Además, jóvenes de 18 a 22 años enfrentan restricciones de salida, lo que impide su fuga y garantiza un flujo constante de tropas. Esta política es similar a la movilización total que implementó la Unión Soviética durante la Gran Guerra Patria. Estas decisiones intensifican la tensión social. Las familias viven con el temor de la separación, mientras la esperanza de una resolución rápida se desvanece. El conflicto se percibe interminable, y la línea entre victoria y derrota se difumina cada vez más. En conflictos prolongados como el de Afganistán, la sociedad terminó fragmentándose bajo el peso de la guerra interminable. El invierno se cierne como un nuevo enemigo. El riesgo de una crisis humanitaria crece. Millones de civiles podrían quedarse sin calefacción, electricidad ni servicios básicos durante los meses más fríos. La supervivencia depende de infraestructuras cada vez más frágiles, sometidas a un asedio constante. Los inviernos duros han sido decisivos históricamente en conflictos en Europa del Este, como sucedió durante la invasión napoleónica a Rusia, donde el frío y la falta de suministros fueron letales. La guerra ya no se libra únicamente en el campo de batalla. Ahora también se pelea en la economía y en la diplomacia internacional. Sanciones, bloqueos y presiones a los aliados reconfiguran el equilibrio de poder, mientras la ayuda exterior se vuelve incierta y depende de la capacidad de cada país para sostener el esfuerzo y mantener la cohesión interna. En la Segunda Guerra Mundial, el bloqueo económico a Alemania contribuyó a su derrota, demostrando el poder de la guerra económica. En este contexto, el mayor peligro no es perder una posición militar, sino que toda una sociedad quede paralizada, exhausta y vulnerable. Una crisis interna podría desestabilizar aún más la región, abriendo la puerta a nuevos riesgos y amenazas. El colapso del Estado yugoslavo en la década de los 90 es un ejemplo de cómo la debilidad interna puede desencadenar una ola de violencia y fragmentación regional. En medio de este desgaste prolongado, la atención internacional fluctúa y la fatiga comienza a notarse en los discursos de los aliados. Sin embargo, nuevos giros inesperados podrían cambiar el ritmo y el sentido del conflicto. La historia reciente de conflictos como el de Siria muestra cómo la intervención internacional puede modificar el equilibrio en el momento menos esperado. Sobrevivir ya no depende solo de blindajes ni trincheras. Ahora, las líneas vitales son cables, generadores y reservas ocultas. La guerra moderna ha cambiado la idea de resistencia. Hoy, la supervivencia civil y militar
está atada al arte de mantener la infraestructura bajo asedio constante. En la guerra de Irak, por ejemplo, la destrucción de plantas eléctricas y sistemas de agua fue utilizada deliberadamente para debilitar la resistencia local. Ciudades que antes pensaban que los combates eran ajenos, descubren que el verdadero campo de batalla son sus centrales eléctricas, estaciones de tren y depósitos de combustible. Contar con fuentes alternativas de energía, como generadores o paneles solares, sistemas de comunicación autónomos y rutas de escape seguras, es tan crucial como tener refugios o víveres. Las autoridades locales han comenzado a promover la instalación de sistemas solares en hospitales y escuelas para garantizar servicios básicos, aún en caso de apagón prolongado. La defensa y la logística se han transformado en prioridades absolutas. No basta con posiciones sólidas en el frente. Si una ciudad o un batallón pierde la capacidad de mover alimentos, combustible o municiones, su resistencia se desmorona en pocos días. El colapso logístico puede acabar con una comunidad antes que el fuego enemigo. En la batalla de Stalingrado, el corte de suministros fue tan determinante como los combates directos. Mientras tanto, la información es un arma silenciosa. La propaganda y los discursos oficiales intentan controlar el ánimo colectivo y ocultar el verdadero alcance de los daños. Para la población, aprender a distinguir verdad y manipulación es tan urgente como protegerse de los bombardeos. En la era digital, la guerra de la información puede ser tan devastadora como la destrucción física de infraestructuras. La innovación tecnológica, con los drones a la cabeza, ha volteado el equilibrio de poder. Pequeñas máquinas pueden vigilar, localizar y destruir objetivos clave, desde tanques hasta transformadores, sin previo aviso. Esta ofensiva permanente obliga a repensar la seguridad de todo lo que sostiene la vida urbana. En la guerra de Nagorno-Karabaj, los drones turcos cambiaron el curso del conflicto al destruir sistemas antiaéreos y puestos de mando sin exponer tropas propias. La destrucción sistemática en Ucrania es una advertencia. Ningún sistema eléctrico, red de transporte o suministro de agua es invulnerable. Los ataques no distinguen entre lo militar y lo civil, y pueden dejar a millones sin luz, calefacción, ni servicios esenciales en pleno invierno. En el pasado, ataques como el apagón de Nueva York en 1977 demostraron cómo la falta de energía puede desencadenar caos social, incluso en contextos de paz. Ignorar estas lecciones puede dejar a cualquier país indefenso frente a crisis o ataques híbridos. La resiliencia hoy exige comunidades preparadas, infraestructuras reforzadas y ciudadanos capaces de adaptarse a la incertidumbre. Los programas de defensa civil en países como Suiza incluyen simulacros periódicos para preparar a la población ante cortes de servicios esenciales. Comprender este nuevo paradigma de guerra y supervivencia no es solo una cuestión de interés. Es esencial para anticipar los desafíos que pueden llegar a cualquier rincón del mundo. Los expertos en seguridad ahora recomiendan que las ciudades elaboren planes de contingencia para restaurar servicios básicos en menos de 72 horas tras un ataque o desastre. Pero ¿cómo se sostiene una sociedad cuando la infraestructura comienza a fallar? La respuesta exige mirar más allá de la guerra convencional, hacia la vida cotidiana bajo asedio. Implica aprender de comunidades que han sobrevivido a crisis prolongadas, como los habitantes de Sarajevo durante el sitio de los años 90, quienes improvisaron cocinas colectivas y sistemas alternativos de agua para resistir casi 4 años bajo bombardeos y escasez. Lo que hoy observamos en Ucrania no es solo un conflicto distante, sino el anticipo de los desafíos que podrían golpear a cualquier sociedad moderna. En un mundo donde la electricidad, el agua y la conectividad son tan vitales como el aire, la infraestructura se transforma en el verdadero campo de batalla. La destrucción metódica de sistemas energéticos, logísticos y militares no solo frena ejércitos, sino que apaga ciudades enteras, paraliza hospitales y pone en riesgo la vida cotidiana de millones de personas. Así ocurrió en Puerto Rico tras el huracán María, donde la falta de electricidad durante meses provocó una crisis sanitaria y migratoria de gran escala.
Creer que esto es ajeno a nuestra realidad sería un error costoso. En la era de la guerra híbrida, ningún país está a salvo. Hoy son drones y misiles en Ucrania. Mañana podrían ser ataques cibernéticos que dejen sin luz, agua o transporte a cualquier ciudad del planeta. Nuestra seguridad, nuestro acceso a servicios esenciales y, en última instancia, nuestro futuro, dependen de cuán preparados estemos para enfrentar este nuevo tipo de amenaza. Las líneas del frente han cambiado. Ya no solo son trincheras y tanques. Ahora incluyen redes eléctricas, almacenes de suministros, rutas logísticas y plataformas de información. Los ejercicios militares de la OTAN ya incluyen simulacros de recuperación de infraestructura crítica tras ciberataques masivos. No basta conseguir los titulares o los partes de guerra. Comprender la magnitud real de este conflicto exige mirar más lejos. Entender cómo la economía, la infraestructura y la moral civil se han convertido en objetivos tan estratégicos como cualquier posición militar. Los ejemplos abundan. Apagones que sumen ciudades en la oscuridad, ataques a depósitos que dejan sin combustible a ambulancias y trenes, campañas de desinformación dirigidas a sembrar el pánico y la desconfianza. Cada golpe a la infraestructura debilita la capacidad de resistencia, pero también sirve como herramienta de presión en la mesa de negociaciones. Así ocurrió en el conflicto de Gaza, donde los cortes de suministro de energía y agua se utilizaron como parte de la estrategia militar y diplomática. Así se libra la guerra de desgaste del siglo XXI, una contienda que se desarrolla tanto en los cables bajo tierra como en los servidores y las plantas eléctricas, no solo en las trincheras. La pregunta ya no es si este modelo de conflicto llegará a otros rincones del mundo, sino cuándo y qué tan listos estaremos para responder. ¿Estamos verdaderamente preparados para proteger lo que damos por hecho? Luz, conexión, alimentos, agua potable, movilidad. ¿Seríamos capaces de organizar redes de solidaridad, sistemas de defensa civil y planes de contingencia eficaces ante una emergencia prolongada? Hoy, más que nunca, debemos reflexionar. Analizar el conflicto más allá de los titulares, exigir resiliencia y preparación en nuestras ciudades, y cuestionarnos qué haríamos si, de un día para otro, la infraestructura que sostiene nuestra vida desapareciera. Porque lo que hoy parece lejano, mañana podría ser la nueva realidad de cualquier sociedad. Y la lección más importante es clara. Nuestra fortaleza no reside solo en ejércitos o tecnología, sino en la capacidad colectiva de resistir, adaptarnos y reconstruir cuando todo lo demás falla.